Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Espero que vos topéis todos buenicos. Ya me escariñé. La semana pasada pasamos una semana muy triste. No les pude mandar un video porque perdimos a un amigo muy querencioso, muy valudoso para nosotros. Que su alma repose en Ganede. Nos tocó en el alma la pérdida de nuestro querido amigo en súbito. Fue su pérdida porque era de nuestra edad, vamos a decir, porque ya estaba en sus 80. En súbito tuvo un ataque de corazón y nos dejó la buena vida. Canele bueno que tenga, en paz descanse, vosotros que viváis y que tengáis salud buena y que estaremos siempre en alegrías y siempre nos toparemos dando jaberes buenos y estaremos siempre hablando de cosas buenas. Con esto vamos a tornar a lo nuestro, contando a lo que sabemos. Ya saben que estamos aquí en Los Ángeles, donde la gente va y merca como loco, no os podéis ni imaginar. No como nosotros estábamos abusados en Estambul, íbamos, mercábamos lo que es de menester y veníamos a casa y cuando se escapaba íbamos, mercábamos, porque cada calle teníamos un bacalico, había menester una cosa, íbamos aquí de Maltequere, para cuando se quiere, todo marquetas grandes, todo grande, grande, grande. Y hay una jazinura que no os podéis ni imaginar, os voy a decir lo que es. Te vas, mercas uno, te regalan unos SD que te están regalando, el precio te lo suben, no es que te lo están dando de baldes. O mercas uno, el segundo 50% más barato. O el que merca dos, uno de baldes. Te hacen unos cuentos para que merques más. Hay otra cosa que nunca voy a entender esto lo que es. De lo que sea, no importa lo que es. Un cutico de medio kilo, diremos que son $5. Y el que es de 2 kilos, $10. Ahora, ¿cuál vas a mercar? No vas a mercar el de medio kilo por $5, vas a mercar el de 2 kilos por $10. Y me dice, no hay lugar, merca el uno, merca el otro, merca el uno. Ya no hay lugar, ya no nos quedó lugar, adiós santo y alabado. Cada vez que salimos para emplear, di que parece que estamos mercando el chashi entero, merca y merca y merca, amán y esto que se tope, amán y esto que se tope, eso está barato, aquello está barato, toma y esto, toma aquello, ya no nos quedó lugar. Estamos viviendo en una casita chiquitica, y merca del uno y merca de aquello, merca del no, ya se hinchó todo, sana que me esté. Fanny sabe cómo controlarse, no es como a mí. Yo no me puedo detener. Cuando veo unas cosas que están baratas, ahí de mercaremos. ¿Cuál es? ¿Cómo se dice? Ya me olvidé. Sale. Se escribe, no sé ni cómo se dice en inglés. Yo siempre miro, mi hijo me mostró. Si ves que dice sale, es que quiere decir como que te vas a salirte del lugar. Sale, papá, sale. Cuando dice que sale, quiere decir que es barato, que ya está en especial el precio. Y yo voy mercando, y con esto me acordé de una consejica. Atrás muchos años, Moshonachi tenía un asnico de Maltequere. Y detrás del asnico tenía su araba que hinchía depende del tiempo. Si se encontraba melonicos, si se encontraba carpusicos. Lo que topaba lo hinchía y se iba en la puerta del chashi y allá vendía. En un día de verano que estaba haciendo mucho calor, hinchó la araba con melones y metió allá una tabela diciendo de que un melón 3 roches, 3 melones 10 roches. Y está al lado del asnico y los clientes están en Sirá, una cola de acá para allá, todo el mundo demandando, dame un melonico, dame otro melonico. De súbito viene un mancebico y le dice, ¿te está pareciendo
que sabes hacer hecho. Le dijo, ¿cuál lo hice de malo? Aquí estoy yo, pobreto, ni sé meldar ni escribir. Apenas le demando a los amigos que me escriban y con esto lo que merco lo vendo. Dijo, bobo arrastrado, un melón, 3 groches, 3 melones, 10 groches. ¿Te pareció que vas a vender 3 melones? Bobo arrastrado, mira, todos están en la silla mercando uno a uno para lo más barato. Le dijo, el bobo arrastrado no soy yo, le dijo, el bobo arrastrado sos tú. ¿Tú crees que yo no sé lo que estoy haciendo? Le dijo, si no lo hubiera hecho a este modo, la gente no viene y no lo toma. Bobo arrastrado sos tú, dijo, por 3 groches lo estoy vendiendo todo. Con esto, sanos y saludosos que estés. Siempre que haya alegrías en los corazones y que haya paz en los reinados y paz en Israel y en todas las partes, y nos daremos haberes buenos de parte a parte, y que haya salud y vida, que estéis sanos y recios. Con esto vos abrazo y los veré a la otra semana en otro video. Saludosos que me estéis.